Y ahora contactamos de manera telefónica con Bernardo Rojas. Él es titular de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUT-A. Don Bernardo, ¿cómo está? Gracias por su tiempo para Canal Pro. Igualmente, muchas gracias a ustedes por invitarme y a tus órdenes. Bueno, estamos requiriendo un análisis de su parte sobre la situación del empleo en este año 2020, año de pandemia. ¿Cuál es la visión, la mirada que ustedes están teniendo también como agremiados en una central de trabajadores? Bueno, para nosotros este año de pandemia fue muy preocupante en el tema del empleo. Se perdió mucho empleo, se perdió como 700.000 puestos de trabajo y en distintos sectores, en el comercio, en el transporte, en el sector gastronómico, en el sector textil, en el sector educación, en el sector público también. Es decir, tuvimos muchas dificultades y todavía no podemos recuperarnos de ese golpe que recibimos. Por lo tanto, estamos en una situación delicada en cuanto hace al tema de empleo. En la zona fronteriza del país, por ejemplo, donde se cerraron todas las fronteras, fue tremendo el impacto que causó eso y que dejó sin empleo a casi todos los trabajadores del comercio. Y en general, en las ciudades de la frontera se dedican al sector comercio, por eso es que tuvo un impacto muy fuerte en esa zona del país. Ahora, don Bernardo, ¿usted considera que esto de pérdida es de manera transitoria por aquello que se dio con esa cuarentena estricta y que esto poco a poco se va a ir recuperando, o son pérdidas permanentes? Porque recordemos también que hubo suspensión de trabajadores con goce de un subsidio a través del IPS, don Bernardo. Sí, yo creo que en algunos casos es una pérdida definitiva del puesto de trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque en primer lugar el gobierno no tiene una política pública de generación de empleo decente, no está trabajando en eso el gobierno. En segundo lugar, los que más producen puestos de trabajo en nuestro país son las pequeñas y medianas empresas. Y estos cerraron como 8.000. Como 5.000 quebraron definitivamente, que ya no están más para trabajar, ya cerraron definitivamente, y todos los trabajadores que dependían de esto quedaron sin trabajo. El gobierno tenía que haber tenido una política de salvataje de estas empresas, que no hizo. En otros países se hizo, inclusive en los Estados Unidos, cuando hubo esa crisis económica mundial, el gobierno estadounidense salió en el salvataje de los bancos. Claro que de los bancos fue cuando eso, pero acá el gobierno tenía que salir a inyectar fondos para esta pequeña y mediana empresa, de manera que no se cierren o definitivamente o no se suspendan. Se podía haber seguido trabajando en esas condiciones, pero el gobierno no hizo ningún esfuerzo en solucionar este problema. Al contrario, comenzó a discutir con los bancos privados y los bancos privados decían que no iban a salir al salvataje de nadie, porque ellos tenían que primero cuidar los intereses de sus clientes y después ver si se puede o no se puede ayudar. Y el Banco Nacional de Fomento no hizo tampoco absolutamente nada para solucionar ese problema. Por lo tanto, yo creo que hay despidos que ya son definitivos. Y ahí la suspensión, de acuerdo a la estadística del IPS, la suspensión no es mucho, porque todavía siguen dando la plata. Quiere decir que no se llegó todo, ya son el quinto cupo que están dando. Y son 30.000 cada cupo, parece que lleva la gente. No es tanto la suspensión, los despidos sí son demasiados. Entonces, eso, el sector informal, muchísimos sectores murieron definitivamente, no van a volver a trabajar, tienen que comenzar de cero otra vez. Los pequeños
vendedores de alimentos. Esto están todos en la quiebra, o sea que va a ser difícil la recuperación y el gobierno tiene que tomar medidas rápidas y medidas de urgencia para solucionar este problema. O si no, vamos a tener que sufrir el siguiente año vamos a sufrir tremendo impacto en el tema del empleo. Don Bernardo, entonces, para usted no hay políticas claras en materia de empleo desde las autoridades o directamente no hay política de empleo. No hay política de empleo, no se tiene una política de empleo porque cuando se tiene una política de empleo se mira varias cosas, se mira la reactivación económica, se mira la reactivación productiva, se mira el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, se mira la inversión pública y privada, es decir, se tiene varios puntos que se tiene que analizar y eso no se está teniendo, entonces va a ser difícil, creo que va a ser difícil. ¿Cuál podría ser, a su entender, una solución a mediano plazo ante esta situación muy particular de este 2020, don Bernardo? Y la inmediata reactivación económica y productiva del país. Se tiene que fortalecer la pequeña y mediana empresa, se tiene que fortalecer la agricultura familiar campesina, se tiene que modernizar y actualizar a través de inversiones en la empresa de servicios públicos. Es decir, se tiene que tener una política de esta naturaleza y además se tiene que fortalecer el poder adquisitivo del trabajador. Para eso se tiene que ir acompañado también de una política salarial. Si no se tiene un poder adquisitivo fuerte, no se compra nada. Si no se compra nada, no se vende, por supuesto, y al no vender no se produce. Entonces, esa es una cadena que hay que mover, hay que hacer trabajar para que podamos funcionar otra vez. Y dejarnos de los préstamos. Todos los días estamos prestando. Estamos prestando al vecino, le debemos al vecino, le debemos al otro vecino, le debemos a otro, y no trabajamos varios años. Tenemos que comenzar a trabajar. El ministro de Hacienda tiene que trabajar, tiene que hablar de inversiones, tiene que hablar de reactivación, tiene que hablar de salario, tiene que hablar y comenzar a trabajar, comenzar a utilizar la plata que tenemos. Se tiene que utilizar la plata. Por ejemplo, tenemos la reserva del banco, en el Banco Central del Paraguay de 8.000 millones de guaraníes, casi de 2.000 millones no se puede sacar y meter para el desarrollo del país. O sea que yo digo que en vez de hacer préstamos, de verle a medio mundo, lo que tenemos que hacer es trabajar y utilizar lo que tenemos acá adentro. ¿Qué perspectiva podemos esperar para el próximo año? Ya el 2020 está terminando, don Bernardo. En materia de empleo, sí. ¿Qué se puede esperar para el 2021? Tomando en cuenta que también puede ser un año de mucho cuidado si vemos que hay rebrote de coronavirus en otros lugares del mundo. Sí, y tenemos que, aparte del fortalecimiento de la política sanitaria, tenemos que tener una política de reactivación económica y productiva, porque o si no yo veo negro el panorama, muy negro, porque vamos a suponer que o a calcular que estos préstamos que se hicieron este año y que debemos hasta la coronilla, ya se llegaron a usar todo y se usaron en cosas que no eran tan urgentes. Y no sé si el año que viene ¿de dónde vamos a sacar la plata? Si queremos otra vez prestar, nomás nadie nos va a prestar. Entonces tenemos que echar mano a lo que tenemos acá y comenzar a trabajar. Eso es lo que pienso, que si se hace eso podemos todavía pensar que podemos ir pasando el próximo año más o menos, pero si nos viene otra vez la pandemia con toda, eso sí que va a ser terrible. Entonces el gobierno tiene la obligación de hacer con seriedad y responsabilidad su trabajo y tiene que convocarle a todas las fuerzas vivas del país a una mesa de concertación nacional. Si no se habla, si no se maneja, si no se trabaja, entonces vamos a caer en ese fracaso. Y el presidente de la República no tiene uña de guitarrero, no tiene ese temple de estadista, entonces no es líder, no sé, es imposible, es difícil con él.
no habla con nadie o no quiere hablar o no sé, pero se tiene que hablar también de una gran concertación nacional para poder salir de esto. Para usted también falta diálogo en todo esto. Totalmente, falta de diálogo, totalmente. Eso sí que es necesario porque viste que este año se enojaron los empresarios, se enojaron los trabajadores, se enojaron los campesinos, se enojaron los estudiantes, se enojaron hasta los curas, se enojaron todos. ¿Por qué? Porque no hubo una respuesta concreta y contundente de parte del gobierno. Quiere decir que si estos enojos se van agravando, no sabemos qué crisis puede ocurrir en el siguiente año. Bernardo, gracias por el tiempo, por compartir con Canal Pro. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Bernardo Rojas, titular de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la CUT-A, en los especiales de Pronoticias. La pandemia generó situaciones no esperadas en varios sectores, afectando no solo la salud, sino también la economía y el empleo. ¿Se perdieron fuentes de trabajo durante esta pandemia? ¿Estas pérdidas son permanentes o transitorias? ¿Se generaron nuevas fuentes de empleo? ¿Existe política pública para hacer frente al desempleo? El empleo en pandemia. Especiales de Pronoticias. Hasta aquí esta edición de los especiales de Pronoticias. El tema de esta semana fue el empleo en tiempos de pandemia. Nos reencontramos la próxima semana con otro tema para el análisis. Hasta entonces.